Ok, muy bien. Buenas tardes. La, Buenas tardes. la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral nos propone, en el marco de estas 14ª jornadas, presentar a la conferencista Crisa Giorganta. Estoy nerviosa y muy ansiosa por escuchar la conferencia de esta investigadora y artista, así que le damos la palabra. Ella se va a presentar y nos va a contar de inmediato todo el material que tiene preparado. Muy bienvenida, Crisa. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El tema que hemos elegido para hablar hoy es el proagon. Como indica la palabra... ¿Qué pasa? No, está bien. Vale, muy Sí, bien. está bien. Lo repito. Sí. El tema que hemos elegido para hablar hoy es el proagon. Como indica la palabra proagon, significa antes del agón, antes de la competición, es decir, la preparación. El proagon es una institución que tenía lugar un día antes de las competiciones poéticas en la antigua Grecia, que duraban 3 días y donde poetas como Esquilo, Sófocles, Eurípides y muchos otros, cuyas obras desgraciadamente no han sobrevivido, competían presentando sus trilogías. Durante ese día del proagón, ante el público, presentaban sus obras a los ciudadanos congregados, presentaban a los actores sin las máscaras, es decir, presentaban la identidad de las personas, presentaban los temas, el mito al que estaban vinculadas las tragedias y muchos otros elementos relacionados con sus obras. Las tragedias siguen siendo atemporales y siempre volvemos a ellas para aprender, reflexionar, confrontarnos e inspirarnos, y sobre todo para iniciarnos a través de los mitos. Hoy, en mi opinión personal, existe el imperativo de acercarnos a ellas para que nos inicien en los misterios del universo, porque los textos de las tragedias tienen múltiples niveles de profundidad y de interpretación y son fuentes inagotables del conocimiento. Las tragedias están unidas al mito con un vínculo inquebrantable. La distancia temporal de la época, unos 2500 años, los cambios de valores, ideas, cosmovisiones, estilos de vida, hacen que la comprensión de estos textos sea más difícil en la actualidad. Así nació la idea de revivir el proagón, una breve introducción antes de cada presentación de un drama antiguo o una lectura dramatizada, con el fin de vincular cada tragedia con el mito que se trata, de esta forma dando al espectador recursos suficientes para entender la obra. Primero, el mito y después el planteamiento de cada director propone. Y es que ahora los espectadores no solo proceden de diferentes países, sino que también de diferentes culturas y poseen niveles de conocimiento muy distintos. Así que hoy vamos a presentar una pequeña muestra de proagón que hoy versará sobre la Medea de Eurípides. Examinaremos muy brevemente este drama de Eurípides. Medea es una deidad solar y esto debe tenerse en cuenta desde el principio del drama de Eurípides, mientras la presenta matando a sus hijos. La elogia al final, mostrándola saliendo en el carro de su abuela Ilios, Sol, para ir a Atenas,
un lugar ideal, donde, como vemos en el tercer estásimo de la tragedia, es la tierra donde viven los felices descendientes de Erechtheo, felices evdémones en griego, y el lugar donde las 9 musas dieron a luz a Armonía. Vamos a hablar un poco del método Z, de la letra Z del alfabeto griego. Es la 9ª letra del alfabeto griego y es una letra que existe solo en el alfabeto griego. La primera, esa letra también es la primera letra de la palabra theatron, como vemos ahí. Theatron, Z, zu. Ese método Z, entre comillas método, es un método para acercar e interpretar los textos de las tragedias. Un requisito básico para leer o ver una tragedia en el teatro es fijarse primero el título y analizarlo. En este caso, Medea, Midia. Vamos a hacer una pequeña introducción, análisis de este método que tiene 9 pasos. Primero, análisis etimológico e interpretación de los nombres de los personajes de la tragedia, por ejemplo, Medea o Jasón o Creonte. Luego, análisis etimológico e interpretación de los nombres de los dioses mencionados en cada tragedia, por ejemplo, Zeus, Diana, Hécate, Hera. Análisis etimológico e interpretación de los lugares, por ejemplo, aquí en Medea los lugares son Colgida, Corinto, Pelión. Análisis e interpretación de los nombres de otros personajes de la tragedia. Por ejemplo, Egeo o el mensajero o la nodriza. Genealogía de los personajes de la tragedia. Genealogía de los dioses que están mencionados en la tragedia. Símbolos, arquetipos y conceptos. Y vamos a ver algunos ejemplos muy inclusivos. Vamos a empezar con las protagonistas de esa obra, Medea y Jasón. Como podemos ver, ahí el nombre de Medea viene del verbo medo, que significa pensar, reflexionar profundamente, pero también significa maquinar, planificar. El nombre de Jasón, que en griego es iason, viene del verbo iome, que significa curar. De iasis significa curación, terapia. De esa palabra de iason viene el nombre de Jesús, el que da terapias a nuestras almas. Elemento común en esos dos personajes, a ambos, a Jasón y a Medea, es el buen conocimiento que tienen los dos de las hierbas y de las curas, las terapias. No olvidemos que Jasón fue creado y educado por el centauro Quirón en Pelión. Pelión es el lugar de donde salieron los pinos de los que se cortaron los remos de Argos, la nave de los argonautas, construida por Argos, con la guía de la diosa Atenea, como nos informa desde los primeros 5 versos de esta tragedia Eurípides. Ambos tienen cualidades y conocimientos especiales. Vamos a ver los nombres de los dioses que están mencionados en la Medea de Eurípides. En cada tragedia hay otros dioses. En Medea está mencionando Zeus, Hécata, Artemis, Diana o Artemisa en español, Hera, Ira y Dike, Dike o Diki o justicia. Vamos a ver y explicar el Zeus. El Zeus es el gran dios, el que controla el universo. Lo indican sus dos nombres, Días y Zeus. Días, de la palabra días, viene la palabra Dios y de la palabra Zeus, el Zeus. Eso significa división y unión, como las dos fuerzas fundamentales del universo que nos habla Empédocles. Separación y unión. Su símbolo es el trueno o rayo y el águila, y sus padres son Cronos y Rea. Luego está mencionada Hécate.
Hécate del griego, de la palabra ekás, que significa macrán, lejos. Hécate es una diosa que tiene propiedades extendidas en el cielo y en la tierra y en el mar. Participa en la gigantomaquia del lado de los dioses olímpicos, con sus antorchas, que son sus símbolos, de luz como armas. Acompaña al Orfeo al Hadis para recuperar a Eurídice, Eurídice. Acompaña a Perséfone, iluminando con sus antorchas el camino hacia el mundo superior. Pero también tiene cualidades políticas. Asiste a los tribunales, a las competiciones atléticas, a la hiera y competencias religiosas, porque sabemos que se le ofrecen sacrificios expiatorios. De verdad, es muy difícil de interpretar Hécate. Luego tenemos Diana, Artemis en griego, hija del Zeus y Litó, diosa de la caza y de los nacimientos. Ayuda a su madre a dar a luz a Apolo. Su símbolo es el arco, como símbolo de su hermano también gemelo Apolo, y el ciervo. Y también tenemos Hera, la esposa del Zeus, hija del Cronos y Rea, diosa de las bodas. Su unión con Zeus simboliza la boda entre la Nous, que es el mente, que es el Zeus, y la alma, que es la ira. Entonces es la boda sagrada. La esposa, es decir, oficial de Zeus. Es la boda entre Nous, mente y alma. Y vamos a pasar a la genealogía de las personas. Vamos a ver la genealogía de Medea primero. Medea viene directamente de la Gea, que es la tierra, y Uranos. De Gea y Uranos nacen los titanes. Y tenemos 6 mujeres y 6 hombres. Uno de ese hombre, que se llama Hiperión, y una de las mujeres, titanidas en griego, Cía, que significa la divina, dan luz al Helios, que es el sol. Helios con Perseida también da la luz a Circe, la conocemos de la Odisea del Homero. También a Aeetes, que es el padre de Medea, pero también a Pasífae y luego al Persi, que también da luz a Hécata. Entonces vemos aquí una conexión en el árbol genealógico de Medea, que como viene de la tierra y Uranos, también tiene como tía la Hécata y la Circe. Eso también es importante. Pasamos a la genealogía de Jasón. Jasón viene de la genealogía, según el Hesíodo y la teogonía de Hesíodo, nos dice que viene de Defcalión o del Zeus y Pira. De Defcalión y Pira nacen Elin y Anfictión. De Elin, que es la palabra helenos, griegos, vienen 3 hijos, Éolos, Xuthos y Doros, que son las razas, es decir, griegas. Éolos con Enareta o Laodiki, dice la mitología, dan luz a Criceas, que es el creador de Iolcos, y tiene como hermanos el Salmonea y el Sísifo, que está mencionado en la obra. Y Criceas con Tiró dan a luz a muchos hijos, a Eson, que es el padre de Jasón, a Mizaón, Feris, hay muchos, pero también vemos ahí que Eson tiene como hermana, el padre de Jasón tiene como hermana la Polimide, que es la tía de Ulises. Vamos a ver las cualidades de los dioses. Zeus. Aquí nos interesa el adjetivo orkios, porque sabemos que los dioses griegos tienen muchos adjetivos, pero aquí está mencionado días como orkios días, que está relacionado con el juramento, porque orcos significa juramento. Como veremos más adelante, el juramento de Jasón por su unión con Medea fue dado a Zeus, así que es un juramento poderoso, el juramento más grande para un mortal. También está mencionada Diki, la justicia,
como vemos aquí Eurípides en el verso 773-774, nos dice que Dike es la hija del Zeus. Luego es Hécate. Medea era sacerdotisa de la diosa. En su templo se encuentra con Jasón. Jasón, por sugerencia de Medea, reza a la diosa para protegerse a los alientos ardientes y los pies del bronce del toros de Etes. También, a orillas del río Alis, en Paflagonía, Medea sacrifica a la diosa. En el texto de Eurípides, en el verso 395 hasta 399, Medea jura a Hécate. Y también se decía que los corintios mataron los hijos de Medea, 14 en total, en el altar de la acrea Hera, porque llevaban en sus manos los dones asesinos de su madre. Para expiar el asesinato y librarse de la hambruna que estalló a la ciudad y mató a los niños recién nacidos, los corintios erigieron en su tumba una estatua de una figura femenina con expresión feroz a la que llamaron Dima, Fovitron en griego. O según otra versión, los ciudadanos sacrificaban cada año 7 niños y 7 niñas al templo de la diosa. De este modo intentaban apaciguar tanto a los hijos de Medea como a la ira de la diosa Hera, Acrea. Acrea Hera está presente en la obra de Medea en el verso 1379. También importante es hablar del lugar y el tiempo. Es importante pensar en el momento en que se presenta la obra. En Atenas del año 431, donde presenta Eurípides la Medea, una semana antes de que estallara la guerra de Peloponeso, que fue una guerra civil más destructiva, una guerra que casi acabó con los griegos, como todas las guerras civiles. ¿Qué puede significar esto? Aquí se pone de manifiesto de la soberbia, elemento clave del tríptico Ibris, Ate, Tisis, que atraviesa casi todas las tragedias. ¿Qué es Ibris? Es difícil explicarlo. Normalmente con una palabra podemos decir que es la soberbia, es la sobrevaloración de capacidades, superación de los límites y violación de las leyes tanto escritas como no escritas. Ate. Luego, a quien haya cometido la ibris, los dioses ensombrecen su mente, lo cual lleva a actos peores. Según la mitología también, algunas veces Ibris es la madre de Ates y algunas veces el Ate es la madre de Ibris. Pero cuando está presente en la una, seguro está presente en la otra. Entonces, por eso, en ese tríptico está siempre en las tragedias. Pero en algún momento viene la Némesis, que es la diosa de la justicia, y luego el castigo. Como vemos ahí, podemos decir que solo con nuestro libre albedrío podemos cambiar un poco este destino que tenemos los humanos, que estamos metidos en la ibris de una manera u otra. Y vamos a ver un poco la estructura del texto de Medea de Eurípides. Vamos a hablar un poco del prólogo. No todas las tragedias tienen prólogo, pero este es un ejemplo perfecto, el prólogo que pone Eurípides en Medea. Nos ofrece Eurípides un prólogo único. Si lo estudiamos, veremos que toca desde el principio la mayoría de los conceptos que luego trata a lo largo de la tragedia. Primero, del primer verso hasta el verso 6, habla de la campaña de los argonautas y el vellocino dorado, que es un símbolo muy importante. Del verso 7 a 9, habla del concepto de Eros, la causa. El concepto de Eros es un concepto filosófico. Luego del verso 12 a 15, nos habla del concepto del extranjero. Medea es una bárbara, extranjera.
Y luego, desde el verso 16 a 23, nos habla de juramento y tradición, elorcos y epiorquía en griego. Lo digo porque esas palabras tienen un sentido interesantísimo en griego. Luego, del verso 34-35, nos habla del exilio de la patria. Y lo vamos a explicar más adelante esto. Del verbo 36 hasta 42, habla de la ira, esta enfermedad, la cólera. Y luego, desde el verbo 43-45, habla del poder de una diosa, la diferencia que existe entre los dioses y los humanos. Y pasamos al primer monólogo de Medea, que es un ejemplo perfecto de un discurso político retórico, el uso también de la persuasión. Y vamos a ver un poco los versos y leerlos. El primer monólogo de Medea empieza en el verso 214 hasta 266. Por persuasión nos referimos al conjunto de medios lingüísticos o de otro tipo con los que intentamos influir o cambiar las percepciones y acciones de los demás, es decir, hacerles creer que algo es cierto o no, o inducirles a hacer o abstenerse de hacer una acción. Podríamos decir que conceptos similares son manipulación o propaganda. Por lo tanto, la persuasión tiene que ver con todos los medios que utilizamos para influir en las opiniones de los demás con el fin de inducirles a creer o hacer algo. Vamos a ver qué dice aquí ese monólogo. Es la primera vez que presenta a los espectadores Medea. Antes la escuchamos gritar dentro de su palacio y sale como una mujer que es reina, como un político. Y lo primero que dice es: mujeres de Corinto, dejo mi casa y me presento ante vosotras para que no tengáis ocasión de criticarme, porque conozco a muchos hombres que son arrogantes, unos alejados de la mirada del mundo y otros sometidos al examen de muchos. La justicia no habita en los ojos de los mortales. Es una frase clave. Que antes de conocer con claridad cómo es un hombre en su interior y sin haber sido ultrajados, ya le odian, juzgando únicamente su apariencia. Pues el logos está perfecto. Y sigue, porque las mujeres que es el coro que la escuchan piensan que esa que habla es reina, pero es también una bárbara. ¿Y cómo sigue? El extranjero está obligado a adaptarse perfectamente a la ciudad que le acoge. Pero no puedo elogiar al ciudadano arrogante que, poniendo su ego por encima de todo, ofende a los ciudadanos la causa de su necesidad. Y luego, ¿cómo sigue? Compasiones. Ahora es la hora de las emociones. En cuanto a mí ahora, este mal que me ha caído encima inesperadamente me ha desgarrado el alma. Mi vida se acabó, he perdido la alegría de vivir y ansío, queridas mías, la muerte. Pues aquel que era todo para mí, habla de Jasón, mi esposo, resultó ser el más ruin de los hombres. Pues muy bien, hasta aquí. ¿Y cómo sigue? Ahora empieza un parte de este monólogo que Eurípides nos da más de 20 versos, para decirlo, que habla de las mujeres. De todas las criaturas con sentimiento y razón, las mujeres somos las más desdichadas. Primero necesitamos esto y otro. Para no leer todo el texto, seguimos. Todo eso habla de las mujeres, porque dice, el hombre, si no le gusta algo en la casa, puede salir, hace lo que quiere, pero nosotras estamos ahí obligadas a dirigir la mirada a un solo hombre. ¿Y cómo termina? Dicen que nosotras, que vivimos alejadas de peligros dentro de la casa, en tanto que ellos pelean con la lanza. Craso error. Preferiría 3 veces estar firme junto al escudo antes que parir una sola.
Y luego sigue con las emociones, porque ya ahora el coro, que son todas mujeres, la entienden perfectamente. Sin embargo, dice, todas esas palabras no tienen la misma fuerza para ti que para mí. Tú tienes tu ciudad, la casa de tu padre, el disfrute de la vida y la compañía de los amigos. En cambio, yo estoy sola, sin ciudad y ultrajada por mi marido. Soy el botín robado de una tierra bárbara y no tengo madre, ni hermanos, ni parientes donde hallar consuelo en esta desdicha. ¿Qué dice? Es impresionante ese texto, porque lo que dice aquí es todo mentira. Ella traicionó su patria, su padre, mató a su hermano, hacía todo, y no es botín robado. Pero vamos a ver cómo termina ese monólogo. Tan solo quiero de ti, que me indiques alguna forma, algún medio para hacer pagar a mi marido, y al que le entregó su hija y la que tomó por esposa, por todo el daño que me ha hecho, y que no hables. ¿Y cómo contesta en ese monólogo el coro? Haré lo que me pides. Justo es que te vengues de tu esposo Medea. En ese contenido del primer monólogo de Medea, desde el principio hemos visto lo correcto, lo adecuado, lo justo. Nos referimos siempre a una verdad generalmente aceptada y que dice la justicia de los ojos, la justicia no habita en los ojos de los mortales. Luego, el cumplimiento de las normas a las leyes de cualquier lugar es necesario para un extranjero. Luego, la evocación de la emoción y la compasión por la confesión de una desgracia, como vemos desde el verso 225 hasta 229. Y luego, la solidaridad de las mujeres. Hemos dicho, más de 20 versos están dedicados en esto. Y luego, ese concepto de los griegos, que es la patria. Ella dice, yo soy apolis, sin polis, lejos de la casa. Y el objetivo final, como hemos visto, que pide del coro, la sinergia del coro ya la tiene. Y ahora pasamos en el último parte de nuestra presentación. Vamos a hablar de conceptos destacados en la tragedia de Medea por Dimitra Yacha. Dimitra Yacha es una filóloga griega que también, junto con el grupo Círculo Homérico, investigan la literatura griega antigua y el Homero, y han hecho un gran análisis de solo algunos de los temas tratados en la obra de Medea. Los mencionaré para tener una muestra esencial para nuestra comprensión del mito de Medea y por qué en esta investigación son valiosos ayudantes. Vamos a ver cuáles son esos conceptos que están presentes en Medea. Estos conceptos son cólera y manía, almas exiliadas, iniciada erótica celeste, urania mistiki, urania erotiki mistagogos en griego, juramiento y perjurio, el falso juramento, y el símbolo de vellocino de oro. Eurípides es un gran anatomista del alma humana. Nos indica a través de este maravilloso texto de Medea conceptos que necesitan reflexión y análisis filosófico. Aunque Apolo no se menciona en esta tragedia, el sol asociado a la luz más elevada, nos dice que Apolo ya está plenamente presente a través de la genealogía de Medea y aparece con su carro arrastrado por dragones para llevarse a ella, Medea, al final de la tragedia, con dragones, por dragones. El carro está arrastrado por dragones. La palabra dracos, dragón, viene del verbo derkome, uno de 15 más o menos verbos que tenemos los griegos para decir ver. Entonces, derkome significa veo muy bien, muy de profundo. Vamos a ver algunos de estos conceptos y pasiones.
La cólera y la manía. La ira, la cólera, aparece desde el prólogo de la obra. La nodriza expresa sus temores ante la cólera de Medea, que es capaz de actos horribles, dice en el verso 36 hasta 45. La vemos también en otras partes de la obra. En el verso 446, 7, en el verso 520, 21, en el verso 1342, donde Jasón dice que Medea es leona, no mujer. Como bien señala la señora Yacha, el objetivo de la tragedia es enseñar y curar, y por eso Eurípides explora esta enfermedad de la rabia, porque al verla, nos comparamos con ella. La cólera, la ira, tienen muchas dimensiones. La encontramos en Plutarco, en los trabajos de Hércules, en Homero, la cólera de Aquiles. La ira está asociada a la injusticia. La ira es una enfermedad. Vamos a hablar del exilio. ¿Qué significa? Vemos también este concepto del alma exiliada, porque en el análisis del grupo del círculo homérico, tanto Medea como Jasón están lejos de su patria. Viven en Corinto, en el exilio. Así que tenemos un exilio de lugar, geográfico. El concepto de patriotismo es muy importante para los griegos. La patria es la tierra que nos nutre, donde nacemos, y es nuestro hogar, donde están enterrados nuestros padres, nuestros parientes y nuestros amigos. Pero Platón dice en Critías, en el verso 501a, que de madre y de padre de los más honorables es la patria. Los necios no entienden el significado de patria. Este significado solo lo reconocen los cultos, lo dice Platón esto. Ulises posee el deseo de su patria. Toda la Odisea nos habla de este deseo, el nostos. Esta palabra maravillosa en su significado creo que merece ser analizada por sí misma en algún otro discurso. Medea es doblemente extranjera, tanto de Colchida como de una generación divina, fuera de la Egea, de la tierra. El exilio, pues, para ambos es Corinto. En el primer discurso de Medea, en el verso 222, nos dice que el extranjero debe mezclarse perfectamente con la ciudad. Entonces, no es extranjera con el sentido que tiene la palabra hoy, es bárbara y aparte de esto, es diosa. Vamos a hablar un poco de juramento, de orcos, que viene de la palabra ercos, que significa limitar, restringir, impedir. Orgiosefs, uno de los adjetivos, como hemos visto, del Zeus. El orcos, el juramento, según la mitología griega, era hijo de Eris, del que nacieron otros 14 hijos con significación negativa, como ponos, el dolor, el hambre, las tristezas y otros. Vemos una correspondencia con el mito que nos dice que Medea también tuvo 14 hijos. Vamos a ver el significado del juramento también para entender mejor. El juramento tenemos que analizarlo etimológicamente y si miramos su genealogía nos da la siguiente información. El juramento es un lazo, aunque lo até con juramientos, dice Medea en el verso 160-163. El juramento también de Hipócrates para los médicos es sagrado. Los juramentos en general contienen una automaldición, es decir, el que hace un juramento y llama a los dioses como testigos del mismo se maldice a sí mismo en caso de que rompa su juramento. Lo vemos en el juramento de Hipócrates que dice: mientras mantenga este juramento y no lo rompa, disfrutaré siempre de mi vida y de mi arte, teniendo siempre un buen nombre entre los hombres. Pero si violo mi juramento y lo rompo, que me suceda todo lo contrario. Orcos es el hijo de Eris y según otras informaciones también se dice que es hijo del éter o de Gea, de la tierra. Castiga a los que cometen perjurio, falsos juramentos,
Incluso también los dioses juran a las aguas del Estigia. Estigia es un manantial de las profundidades de la tierra. La propia Hera hace el mayor juramento de la Ilíada. Jura por el cielo y por la fuente del inframundo, la Estigia, en la Ilíada, en la Rapsodía O, en el verso 34 hasta 40. Vamos a explicar lo que hemos dicho que parece un poco difícil, que es la urania erotiquí mistagogos, la iniciada erótica celeste. Ahí tenemos tres conceptos filosóficos: el uranos, el eros como concepto filosófico y fuerza fundamental, y la iniciación, la misis en griego. Medea es una iniciada erótica celestial. Desde las primeras líneas se nos da la razón de lo que está a punto de suceder. Eroticimón, dice en el verso 8, con el corazón herida del amor. En esta obra, el amor ha dado una dirección devastadora. El héroe Jasón, el que conoce la curación y las curas, sube de nivel para encontrarse con Medea, que es la nieta del sol, pero él desea una concepción porque al mismo tiempo desea el poder terrenal, mientras que la propia Medea desciende de nivel para estar con Jasón por amor a él. Así que ambos, como señala la señora Yacha, toman decisiones equivocadas. Medea le ayuda a conseguir el vellocino de oro, iniciándole así en los misterios más profundos. El concepto de vellocino de oro es muy importante. El oro en general, cuando se menciona, llama nuestra atención. Como otras mistágogas iniciadas celestiales, todas mujeres, como Ariadna, Circe, Diotima, en el Simposio de Platón, también Medea conducen a los héroes por caminos secretos. Ariadna conduce a Teseo con el hilo desde la oscuridad del laberinto hacia la luz. Diotima inicia a Sócrates en el Eros. Circe inicia a Ulises y Medea inicia al Jasón ayudándole con el vellocino de oro. Y vamos a hablar de este símbolo importante de esa tragedia, que es el vellocino de oro. El vellocino de oro o el vellocino dorado tiene muchas interpretaciones. Se necesita un estudio en profundidad para llegar a alguna conclusión definitiva, pero por ahora es algo que nos deja muchas preguntas. Sabemos que el oro es un metal que no se pudre ni se oxida. También es un símbolo solar, como el vellocino de oro. Esta piel, veras en griego, florece a un carnero. Aries es un símbolo hegemónico, es el jefe de la manada y también el primer signo del zodíaco. De la misma manera es un símbolo real, y por eso se pide a Jasón un trabajo correspondiente al cargo real que solicita. Todos los gobernantes hacen trabajos para demostrar el valor de su cargo. Jasón es un alma que busca cosas más elevadas. Formado por Quirón, es iniciado por Medea, pero su deseo de convertirse en líder no se cumple porque desea el poder terrenal. También comete el error de romper sus juramentos sagrados al Zeus, y así es horriblemente castigado. Y vamos a terminar con todo lo anterior. En mente podemos empezar a ver Medea como una tragedia que habla de cuestiones elevadas que deberían preocuparnos a todos y convertirse en la ocasión para ver este drama de Eurípides como un paso en nuestra propia iniciación como espectadores en los misterios del universo. Este ha sido y debe ser el papel del teatro. Hablo de teatro antiguo griego. La visión elevada, y si no lo digo bien, la elevación de nuestra visión, o contemplar el sentido supremo, no sé cómo decirlo bien, traducirlo. Con este primer, entonces, proagon empieza este viaje. Os invito a todos a viajar con nosotros, 2500 años después. Muchas gracias.
Gracias a vos, Crisa, absolutamente maravilloso este recorrido. Sí, 2500 es poco decir porque parece O que más. se nos viene todo el universo cuando estás hablando justamente del tejido mítico comprendido en Medea, y me parece muy interesante en lo didáctico este método que proponen de desde la etimología de todos los nombres de los lugares, empezar a comprender cuál es el tejido que sostiene semejante tragedia de Eurípides, la focalización que él hace, ¿no es cierto? Porque pareciera que cuando leemos la tragedia o la vemos, hay una partecita que los espectadores generalmente dicen, la mujer que mata a los hijos, y ahí se queda, ¿no? En el juicio de si es buena o es mala, porque mata a los hijos, y luego esto de que generalmente las mujeres son las primeras que dicen, wow, pobre, todo lo que le pasó, y como de alguna manera, no sé si una justificación, pero esta sí, compasión, ¿no? A este personaje. Bueno, me gustaría preguntarte cómo accedemos a este material, cuál es tu pertenencia institucional en el sentido de dónde está enmarcada esta investigación, esta creación, y también, sí. No, termino por favor Sí. con No, la no, no, pregunta. también muchas cosas te pregunto juntas, Soy pero directora de escena bien, y eso. me emociona lo que hago, el eros para el teatro en general. Yo soy maestra, estudió teatro antiguo, civilización griego primero, luego mi máster está basado en la tragedia antigua griega y romana, y luego lo que hago es investigar los textos antes de dirigir una obra de teatro, por ejemplo. Y esa investigación es muy interesante porque cada vez que acercamos el texto vemos cosas que no podíamos ver. Y eso dura una vida, creo. No vamos a terminar con Medea, no vamos a terminar con ninguna tragedia, porque las tragedias tienen múltiples niveles, como hemos dicho, de profundidad y de interpretación. Ese método, el método Z, es un método que después de tantos años de experiencia veo que ayuda a la gente a acercar los textos, porque, por ejemplo, los textos, los estásimos donde habla y canta el coro, dicen cosas que es muy difícil entenderlas la gente. No es un diálogo que es más fácil. Los estásimos son muy difíciles. Y por eso pienso que, primero, porque las palabras hablan, y todas las palabras en nuestra lengua antigua griega también nos hablan porque son conceptos filosóficos. Es decir, hablar de eros, tienes que hablar de psiquí, de muchas cosas. No es el amor en general, punto, entre dos personas. Eso es una cosa. Y por eso ya tenemos dos Afroditas. La Afrodita Urania, del Uranos, que habla del amor divino, celeste, y del Pándimos, que habla de Dimos, de la comunidad, Dimos, de democracia, que es para los mortales. Otra cosa una, otra cosa el otro. Y según Platón también, en su obra Cratilos nos da algunas normas para acercar las palabras. Y nos dice, por ejemplo, podemos separarlas, cambiar el orden de las letras, y algunas veces la misma palabra te explica, te da niveles de profundidad, y también algunas veces sale lo contrario lo que dice la palabra. Por ejemplo, como hemos visto, el orcos, el juramento, es lo mismo, es positivo y negativo a la misma hora. Exacto. Y no es fácil jurar, es decir, juro, no es fácil y no es también bueno hacerlo sin ninguna excusa buena, sin ninguna razón, perdón, buena. Sí, eso es muy importante, esto de conocer qué es un juramento, el valor del juramento, sobre todo en este personaje que
cómo, no tenía ley, por eso hace todo lo que hace, pero bueno, el juramento tiene ahí un argumento y contraargumento, digamos, en el accionar o en la ética de Medea, que hay que explorar, ¿no? Para ir conociendo. Y también me llama la atención mucho que nunca se menciona la etimología de Jasón, y Veías, de sí, Iomer, de curar, curación. exacto, exacto, que siempre viéndolo en la tragedia y en el mito es como, bueno, y este señor, o viéndolo con una mirada feminista, como la contrapartida de Medea, sin estar esta lectura muy importante de su origen también en el conocimiento de lo que cura, ¿no? Así que también me llama mucho la atención, esto nunca lo había pensado, no lo habíamos pensado. Bien, y contanos por favor, ¿dónde estás trabajando en este momento? ¿Dónde estás viviendo? He dado cursos a las escuelas de interpretación. Los últimos años estoy aquí en España en la Escuela de Interpretación de Cristina Rota, que es una argentina. Ujú. También en otras escuelas doy conferencias a Ujú, universidades, a fundaciones ujú. y dirijo cuando puedo, porque dirigir una obra de teatro no es fácil, necesitas Sí, un montón de dinero que no es, porque ya tiene muchos caracteres, ya necesitas 25 personas en la escena, es difícil, uf, es difícil. Solo pues un teatro nacional o exacto. sí, puede organizar y hacer una producción como estas. Pero algunas veces con un monólogo podemos pasar algunas de los conceptos esos filosóficos que vemos a un texto. Por ejemplo, necesitamos solo un monólogo de Antígona para hablar de temas muy importantes como la alma, el eros, porque Antígona, por ejemplo, no vemos una historia del amor, pero los versos más importantes de Eros están en la Antígona. Sí, ¿Por sí, sí, qué? sí, sí. ¿Por qué? No están ahí en Medea, que estaba enamorada con Jasón y hacía lo que hacía por el corazón herida del amor, como dice Sí, sí, Eurípides en el verso 8 de la tragedia, de este principio, en el prólogo. sí. Está en Antígona. Y entonces Antígona no es solo lo que decimos ahora, la mujer en general contra el poder. Es esto Ujú, también. Pero ujú, Antígona no era cualquier mujer, es una ujú, princesa, es ujú, otra cosa. ujú. Y tenemos que analizar su nombre, Antígona, contra Antí a su generación. ¿Por qué? Exacto, Porque es exacto. fruto de un incesto. Ujú, ujú, Tenemos que ver muchas cosas en Antígona. ujú, Hablando de Eros de la Antígona, hablamos del Eros para lo divino, para los leyes no escritos, ujú. porque existen las leyes los griegos ya teníamos leyes, teníamos Sí, los primeros que teníamos un polis, una comunidad, ujú, pero existían siempre las leyes de los humanos donde no se meten los dioses y ujú, las leyes no escritos de los dioses. Y ujú, siempre estábamos buscando un equilibrio entre esas dos cosas. ¿Mm? ujú. Es Bien, difícil. es Y muy porque difícil. ya, Sí, dificilísimo. es difícil y es fascinante porque lo que estabas mencionando, cada vez que accedemos a una tragedia o algo del material de la tragedia, nos estamos mirando a nosotros mismos, ¿no? A nosotras, y bueno, no es fácil. Se nos No, no, empiezan no es fácil. claro, nos empieza a resonar por todas partes seguramente. Bueno, ¿cómo accedemos a tus investigaciones y a la obra que estás? ¿Hay algún sitio en la web donde podamos ver algo? Espiar. Pues y a mí no me gusta tanto Ujú, subir mi trabajo en el internet como lo hacen ahora todos, sí. pero ya estamos invitados en el Festival de Córdoba de Argentina este octubre a ver si podemos hacerlo, porque tenemos que organizarlo desde el principio, las cosas prácticas, es decir. Sí, sí, sí. Eh,
Pero también yo estoy preparando un monólogo de Antígona, Ah, estoy trabajando mucho hacer también un parte del Agamenón, de la Orestiada, ujú, presentado y enfocado solo en el carácter de Clitemnestra. sí, bien, Y esas son las cosas que estoy preparando ahora. bien, bien. A preparar entonces la valija para ir a Córdoba a verte, ojalá lo Ojalá, pueda, para que ojalá, estemos ojalá. más cerca. Bueno, Estamos ahora hablando de esto, a ver si ojalá, podemos. en el marco del festival entonces de teatro. Bien, Sí, sí, bien. sí. Bueno, estamos profundamente agradecidos y agradecidas desde AINCRIT por esta conferencia preciosa, por compartir este material. Y bueno, te vamos a seguir entonces preguntando y estudiando también. Así que te agradecemos Seguimos todos, muchísimo. Te seguimos agradecemos estudiando muchísimo. y Bien. aprendiendo. Mm. Buenísimo. Bueno, buenas tardes entonces, nos veremos pronto, ojalá. Ojalá que sí. Muchas gracias, Alba. Muchísimas gracias. El placer y el honor es mío. Gracias.